Hello, welcome to English Phrasal Verbs with Alejandro. He creado este espacio para ayudarte a aprender los verbos frasales del idioma inglés y potenciar tus habilidades en el idioma. Así que let's learn together. El phrasal verb que conocerás en este video es go over. Go over. Y tiene 5 diferentes significados. El primero de ellos es revisar o inspeccionar algo, usualmente de manera detallada, completa o detenida. El segundo significado es visitar a alguien por poco tiempo, generalmente en el lugar en el que vive. El tercer significado es ser aprobado o recibido con aceptación. El cuarto significado es repetir algo nuevamente, esto con la intención de que pueda ser comprendido fácilmente o comprendido en su totalidad. Y el quinto significado es limpiar ligeramente o terminar de hacerlo, pero esto cuando falta poco para concluir un proceso de limpieza. Bueno, pues esto para nosotros en el español significa, en su primer caso, examinar, revisar, repasar o analizar. En su segundo caso significa básicamente visitar, pero esto de manera casual. En su tercer caso significa obtener aprobación o aceptación. En su cuarto caso significa explicar algo nuevamente. Y en el quinto caso significa dar una pasada o repasada, pero refiriéndonos a esto con la limpieza, como terminar de limpiar o dar esa última repasada de limpieza, recordando que no es un proceso completo de limpieza. Adicionalmente puede que este último significado no te lo encuentres muy comúnmente por ahí, pero sí es importante que sepas que se asocia a este phrasal verb y que igualmente lo puedas identificar en tal caso que te lo encuentres. Bueno, pues este phrasal verb es transitivo e inseparable. Muy importante que recordemos que no lo podemos separar, así que su patrón gramatical es go over something. Adicionalmente es un phrasal verb de uso neutral, es decir, que podemos usarlo tanto en contextos formales como informales, dado que se adapta muy bien a cualquiera de ellos. Bien, pues veamos ahora sus formas. Para el pasado simple vemos que es went. Como lo podemos apreciar en su estructura, lo podemos identificar como un verbo irregular. En cuanto a su pasado participio, vemos que es gone. Para su presente participio, apreciamos que es going. Y para la tercera persona del singular en tiempo presente, observamos que es goes. Bueno, pues veamos ahora algunos ejemplos. I do not remember that, so I will have to go over my notes. Eso significa yo no recuerdo eso, así que tendré que examinar, revisar, repasar o analizar mis notas. Tendré que revisarlas o inspeccionarlas detalladamente. Y en este caso, pues estamos haciendo referencia a ese primer significado. Yesterday, on her way home, she went over Daniel's house. Eso significa ayer, de camino a casa, ella visitó a Daniel, visitó la casa de Daniel. Bueno, pues en este ejemplo estamos haciendo referencia a ese segundo significado de visitar a alguien por poco tiempo, generalmente en el lugar en el que vive. En este caso hablamos de la casa de Daniel y también de visitar casualmente, pues ella iba de camino a su propia casa. The teacher went over that topic before the class ended. Eso significa el profesor repitió, explicó nuevamente ese tema antes de que la clase terminara. Y en este ejemplo estamos haciendo referencia a ese cuarto significado de repetir algo nuevamente con la intención de que pueda ser comprendido o explicarlo nuevamente para que pueda ser entendido. The mirror is wet, so you need to go over it with a dry cloth. Esto significa el espejo está húmedo, así que tú necesitas limpiarlo con un paño seco. Y en este ejemplo estamos haciendo referencia a ese quinto significado de limpiar algo ligeramente. En este caso estamos haciendo referencia a que el espejo está húmedo. Así que tú necesitas terminar de limpiarlo, darle una pasada o repasada con un paño seco. No es limpiarlo completamente, sino como darle esa pasada o repasada para que quede completamente limpio. Y bien, también tenemos algunos sinónimos que podemos emplear en su lugar, como lo son para el primer significado podemos usar review or examine. Para el segundo significado podemos usar visit or go around. Para el tercer significado podemos usar be received or be accepted. Para el cuarto significado podemos usar repeat
Y para el quinto significado podemos usar clean. Clean. Cualquiera de estos significados puede llegar a tener incluso una connotación un poco más formal, exceptuando el segundo go around. Pero recordemos también que go over lo podemos usar igualmente en contextos formales, así que de alguna manera u otra los podemos intercambiar, entendiendo que cada uno de estos sinónimos atiende a su propio significado, así que no los mezclemos y no nos vayamos a confundir con ello. Aquí quiero aprovechar para dejarte un pequeño apunte o una pequeña nota, y es que go over también tiene un additional meaning como phrasal verb, es decir, también tiene un significado adicional como verbo frasal. Básicamente este significado es cruzar, pasar, acercarse o recorrer, ya sea un lugar o un tiempo específico. Es decir, un lugar cuando hacemos un movimiento físicamente perceptible de cruzar, pasar, acercarse o recorrer, y en el caso del tiempo es más como cruzar, pasarse o acercarse recorriendo un tiempo específico, bien sea un tiempo límite o una hora o un periodo, etc. En este caso pues no es algo físicamente perceptible. Veamos un ejemplo para entenderlo mucho mejor. I went over the bridge to the other side of the river. Eso significa crucé el puente hasta el otro lado del río, o también lo podemos entender como pasé sobre el puente, recorrí el puente hasta el otro lado del río, es decir, usé o utilicé el puente para cruzar el río, para pasar el río y pues llegar al otro lado de este. Como podemos apreciar en este ejemplo, se hace referencia a ese significado de cruzar, pasar, acercarse o recorrer físicamente un lugar, es decir, realizar un movimiento físicamente perceptible. Así que espero hayas comprendido este significado adicional que tiene go over. Puede que también no sea muy común que te lo encuentres por ahí, pero como te digo, esto siempre es importante saberlo por si, dado el caso, nos encontramos con ese uso en cuanto a ese significado. Nunca estará de más aprender estas cosas. Entonces, como podemos apreciar, este significado es muy diferente a los 5 significados que conocimos inicialmente. Y esto, en resumen, los 6 significados pues son diferentes entre sí, fácilmente diferenciables. Y como siempre te digo, pues debemos estar muy atentos al contexto, que siempre nos dará esos elementos que nos ayudan a identificar cómo está siendo usado un phrasal verb cuando este tiene más de un significado. Solo es cuestión de atención y de resto pues todo se nos facilitará. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado este video y hayas comprendido lo que significa este phrasal verb, además de cómo se usa. Así que quiero aprovechar para dejarte mis tips que considero muy importantes y sé que de seguro te van a ayudar, como lo son una práctica constante, una comprensión del contexto, una asociación mental y una óptima memorización, que todos juntos te llevarán a tener un aprendizaje efectivo. Recuerda que es nuestro objetivo. También aprovecho para dejarte mis redes sociales, en donde puedes encontrarme como Phrasal Verbs, para que le des like, para que compartas, te suscribas, me sigas y comentes, que estaré encantado de poderte ayudar. Muchas gracias y hasta un próximo video.